Esther Prieto, a directora da editorial asturiana Trave, estaba moi contenta de conseguir que este libro te publicado tanto en asturiano como en gallego-asturiano, sobre todo porque lo fixo posible a colaboración de moita xente. Yo como representante de Trave, poco más eso que dar las gracias al ayuntamiento aquí, dar las gracias evidentemente a Aurora Bermúdez por hacer un pouco de intermediaria, a Vitu, que como decía Aurora, y el alma mater del proyecto que nos presentó hay un año, bueno, allá por agosto así del 2013, y les dos hay una versión de este libro también asturiano, y la verdad que el año pasado salieron muy apurados para las fechas de Navidad, y por eso no se pudo presentar por aquí. Este año ya con más tranquilidad, pues ya, en fin, se pudo repartir más, distribuir y presentar aquí. Y la verdad creo que es una historia muy guapa. Además, a mí gustóme desde el principio porque es una historia muy comunitaria, muy comunal, que hicieron varios nenos de instituciones, desde un centro de acogida de nenos del Principado, luego también estuvo por medio el Colegio Público Xovellanos de Panes, es decir, que vamos también de extremo a extremo de Asturias, es decir, que hubo mucha gente, muchos espacios, muchas lingües, cosa que la verdad que presta. Y aparte de eso, luego Aurora hizo la traducción. En la Asociación de Padres y Madres del Colegio Xovellanos de Panes, en Peñamellera Baja, colaboró tamén neste proxecto fendo fotografías, ilustracións, a maquetación del conto e poendo cuartos para a iniciativa. Explícalo Sandra Rúa, representante del AMPA. Nos hemos comprometido con este proyecto con una pequeña aportación económica, y dentro de las posibilidades hemos colaborado con una pequeña aportación ya personal, pues colaborando con el diseño, fotografía y maquetación del libro. El AMPA está siempre dispuesta a participar en iniciativas de alumnos y profesores que se implican en la educación de nuestros hijos, con programas educativos tan interesantes como este, que además promueve la participación familiar. Pues en nombre de mis compañeras que no han podido venir por motivos personales, pues estamos todas muy agradecidas de este proyecto que bueno, que de momento, pues eso, no ven, que estamos muy contentas. Víctor Raúl Pintado é el autor de Os Textos. Además de fer unha intervención na que rescatou moitas tradicións propias deste tempo navideño, explicou aos que acudiron ás quintas, al Pallar das Quintas, a presentación del conto en gallego-asturiano, que en el Anguleiro e os seus axudantes, os guindadores del río. Y un proyecto de mucha gente, y como una andecha, ¿no? Es decir, una andecha de paz y más, porque participaron de niños que también participaron y de maestros, ¿no? Y después incluso pues pasó, como veremos más adelante, pues a editoriales, a asociaciones y todo eso, y algo que y es muy grande, ¿no? Ya lo veremos, pero yo creo que eso es lo más bonito, que es de todos, ¿no? ¿Y qué son todos del Angulero, no? Y un cuento de Ñavidiego, de Navidad, averao a la cultura asturiana. ¿Por qué? Porque Iñaz de los raigaños más fondos de la tradición asturiana, en concreto, y de la pesca en general, pero en concreto, pues cogen como protagonista a un pescador de Angula, a un angulero, ¿no? La idea es eso, la imagen de este pescador nocherniego, que al llegar a casa entrega la yalga, entrega el tesoro de todo su esfuerzo durante la noche, ¿no? Y entonces esto, claro, y era la alegría de la siente, y era la felicidad, porque iba a desear un poco que los sueños de los seres más queridos se hiciesen realidad. ¿Por qué? Porque era un sobresueldo, ¿para qué? Para tener una buena cena de Navidad, ¿no? Y para los regalos de los niños y de los niños, ¿no? Y un cuento que tiene como ese vertebrador el agua, los ríos y el mar, ¿no? Además del angulero, existen unos personajes también
que son los que agabitan, los que ayudan al angulero, son homes e mulleres que ayudan a que todo salga bien, porque claro, lle moito traballo para él, non pode facelo solo. Estos agabitadores, agabitador ayudante, del angulero se encargan de ¿qué? De curiar los cauces asturianos. Y por eso se recuperó la palabra de yendador. Yendador es el que cuidaba el ganado, ¿no? No sé en esta zona cómo lo llamáis, yendador o... Ayindar, pues también es parecido, ¿no? Como está relacionado con el mar y con el agua, pues quisimos llamarlo los yendadores del río, los que cuidan, los que vigilan el río, de que te limpio. ¿Por qué? Porque el angulero está todo el año en el mar de los Sargazos, cuidando de les angules y de las anguilas. Pero claro, los cauces asturianos tienen que estar también vigilados y cuidados por otras personas que serían los yendadores del río. Per Navidad aprovechen para echar un gabitu, por eso lo de agabitadores, ¿no? ¿Y cómo echan un gabitu? Pues recogiendo les cartes y nas repartidas, repartiendo los regalos la noche del 24 de Aviento. Aurora Bermúdez, que foi maestra de fala nesta comarca varios anos, é tamén a traductora del conto del asturiano al gallego asturiano. Dixo que lle foi difícil traducir a fala e mantener el espírito de cousas que outros dixeron nun tendo as mesmas expresións nun sito ou nel outro. E puía un exemplo. El anguleiro, en asturiano, dicía Garabuxes de la Ría, pero na traducción al gallego asturiano pasa a ser del de Moellos. Bueno, pareceume ben, sobre todo porque me pareceu moi interesante e moi de reconocer que se pensase en fer unha edición nas dúas linguas que temos en Asturias. Parece que tradicionalmente ou se edita en asturiano ou se edita en gallego-asturiano, bueno, en castellano, por suposto, pero a min parecíame que era unha idea positiva e enriquecedora para todos que podésemos contar con as dúas opcións. Preocupoume moito el puñerme a fello, ainda me preocupa hoy, ainda non estou segura de que as decisións que tomei nel seu momento fosen as correctas ou as adecuadas, porque eu dime conta de que era moito máis difícil para min nese momento intentar puñer na miña lingua materna as palabras de outros que cando eu quero puñer, o sea, se eu decido escribir algo de maneira propia e personal, sei lo que quero decir, pero parecíame arriesgado intentar decir na miña lingua lo que outras persoas quixeran decir na dellos, porque tía medo a non ser fiel al espírito de a obra ou de lo que ellos estaban querendo contar. É verdad que a maior parte del texto, ou a parte grande del texto, non era difícil. Bueno, a mí non me parecía que fose moi difícil, pero sí que había outras partes que eu decía, e isto, como lo podo amañar? Non atopaba expresións, non? Entonces, decidín un pouco tirar por el camín del medio e decir, bueno, vamos a ver, non vou encontrar unha expresión nosa equivalente, pero sí que pode haber moitas expresións que son moi de noso, que cualquera del navieo las reconoce e las identifica como propias e que poden de alguma maneira suplir ou compararse con estas outras. Lo que el decía de as garabuxadas da ría, decía isto, eu non lle encontro ningún xeito. Por exemplo, hai interseccións, cousas como del damo a ellos, que en asturiano supoño que non ten unha expresión para eso, pero que cualquera daqui que lle é eso lo entende perfectamente. Entón, optei por esa vía. Preocupábame moito lo de os instrumentos, os útiles dos anguleiros. Eu non tía moita constancia de unha gran tradición anguleira na zona. Entón, empecé a preguntar e a buscar xente. Al final, falei con dúas persoas, unha dellas conocéisla todos segurísimo. Esa sí me constaba que vai a Angula con Antonia de Pepón. Entón, un día collínla e dixenlle, ven Paco, que temos que falar, eu teño moitas dudas con isto, a ver, vei dicíndome. E despois tamén con un rapaz de Godella, con Tito, que tamén sigue indo a Angula. Entón, bueno, falando un pouco con os dous e demás, pois foron quitándoseme el medo a decir que igual poño sedazo e non é, aquí non se chama así, ou esas, as cuestións, digamos, técnicas, resolvínas así, preguntei a máis xente, naide sabía darme moita máis razón del asunto, e el resto pois foi un pouco eso, ir
intentando que el lenguaxe se reconocese como noso.